hoy lo que es la sesión del último seminario metodológico de investigación, que en esta ocasión pues, pensará sobre clima, metodología y patrimonio documental, ¿no? en la edad moderna. Nuestro invitado de hoy es un especialista en paleografía y diplomática, con una amplia experiencia a pesar de su juventud, tanto en la docente como investigadora en la Universidad de Zaragoza, aquí tenemos otro invitado en la sesión, y en la Universidad de Cantabria. El otro día hacíamos un poco el repaso de la trayectoria y a mí me parece que lo que hay que destacar es lo mucho que ha hecho Saulo Rodríguez pues, en estos 16 años desde la licenciatura y 10 prácticamente con una dedicación en la que hay que subrayar la variedad en lo que es su dedicación docente a asignaturas todas en el campo que antes mencionaba, pero de muy diversa naturaleza, y también las tutorías a las que últimamente se ha incorporado en la UNED, que ha obligado a ampliar todavía un poco más el campo de intervención. Y luego también, luego comentaré un poquitín las líneas fundamentales de trabajo e investigación, pero también es digno de subrayar la labor que ha desarrollado en tareas de gestión. Normalmente no se suele subrayar esta característica, pero yo creo que es importante hacerlo notar porque la universidad es, por supuesto, dar clase, por supuesto, investigar, pero también hacer un trabajo colaborativo para que todo funcione, ¿no? Y Saulo pues, ha desarrollado una gestión relevante y no siempre en momentos fáciles, tanto en el departamento como en la facultad, y también quiero hacerlo constar. Y en lo que se refiere a su investigación, pues aparte de lo que se vincula, la faceta que se vincula mucho más estrechamente a lo que es materia estrictamente de su competencia, tanto en el análisis documental como la elaboración de repertorios o colecciones documentales, de una forma también generosa, porque es un trabajo que se pone a disposición de los demás y en este campo demuestra una inclinación natural a la documentación real. El otro día tuvimos ocasión también de comentar un poco esto. Pues también subrayaría dos facetas más. Una que tiene que ver con una etapa de su trayectoria investigadora que a mí me gustaría que no abandonara, aunque ayer nos dijo que ya estaba un poco que es la de toda la documentación que tiene que ver con la gestión del agua y las comunidades campesinas, que a veces pues, los derechos sobre el uso del agua, ¿no? Y otra faceta que tiene también que ver con un ámbito profesional, que es el de transferencia de conocimiento técnico, de peritajes, de análisis documental para instituciones. Entonces yo creo que esto es digno de señalar aquí también, ¿no? Y creo que con él cerramos bien el ciclo de metodología que estamos desarrollando este año y que va vinculado también a dotarnos de herramientas para trabajar mejor con las fuentes, ¿no? Señalar también, ya como apéndice a lo anterior, que el seminario de metodología se cierra hoy aquí, pero el día 4 de abril tenemos ocasión de reabrir el de temáticas de investigación, y en esta ocasión ha confirmado ya realmente la participación del profesor Giovanni Levi de la Universidad de Ca' de Venecia. Y nada más, muchas gracias, Saulo, porque es un acto de generosidad venir a participar a los demás lo que uno trabaja y aquello por lo que se apasiona, y nada, pues tenemos ocasión de disfrutar de tu charla hoy y después de comentar contigo lo que veamos, ¿no? que nos puedas aclarar para ayudarnos también en nuestro trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero es pensar que es para mí un inmenso placer estar aquí con todos vosotros, porque comparezco con dos temas de los que, pese a la generosísima presentación de Tomás, pues no soy un especialista. Lo primero, lo referente al clima, donde los climatólogos de verdad que hay en la sala, cuando me escuchen, igual me echan de la sala a los 10 minutos, ¿no? Y los especialistas en edad moderna, pues bueno, como
muchos de los que estáis aquí ya sabéis, yo me he centrado dentro de lo que es la paleografía en la documentación medieval. Siempre he trabajado un poquito, bueno, bastante menos la Edad Moderna, ¿no? Con todo, creo que este tema, en tanto en cuanto permite obtener documentación de todas las épocas, yo pienso que para la Edad Moderna podemos citar a lo largo de muchos ejemplos, muchos casos que creo que pueden resultar interesantes. Lo primero, convendría abrir con una reflexión que yo creo innecesaria por otra parte, que es la influencia que el clima ha tenido en la historia de la humanidad. Esto parece una obviedad. Mismamente esta mañana hemos tenido el conocimiento de cómo nuestra compañera Anabel Marín ha obtenido una ayuda para un proyecto sobre la influencia del clima en la transición del hombre de Neandertal al Homo sapiens, cómo se produce y la influencia de esos factores climáticos. Es una noticia de esta mañana que demuestra eso, la importancia del clima. Pero además, también podemos resaltar muchos acontecimientos en donde el clima siempre estuvo, o algo relacionado con él, siempre estuvo detrás de algo que sucedió. Primero vamos a ver unas imágenes, si quieren, un poco divulgativas, ¿no?, con la intención de ilustrar esto. La primera cuestión que podríamos citar, la famosísima erupción del Vesubio en el siglo I de nuestra era y que provocó las consecuencias que provoca en Pompeya y Herculano. Aquí tenéis un cuadro del siglo XVIII en el cual se está representando esto. En una fotografía quizá un poco menos profesional, pero que muestra el tipo de películas que veo yo, aquí tendríamos otro hecho donde parece claro que la presencia de los hunos en Europa occidental en el siglo V provocó o estuvo motivada por multitud de causas que no se conocen, pero en donde cierta desertificación de la estepa asiática habría provocado todos los movimientos migratorios que supusieron la caída del Imperio Romano de Occidente y como unos visigodos que al principio estaban en Escandinavia, luego los vamos a tener, como sabéis, en la península ibérica, pero no solo los hunos, a cuya cabeza estaba Atila, el más famoso, pero no único de ellos, sino también en la llegada de los ávaros que se mantienen en Europa occidental hasta que los vence Carlomagno a finales del siglo VIII, que son un elemento de desestabilización en Europa del Este hasta ese momento. También podemos encontrar ese clima, esa desertificación, esa mayor aridez que va empujando a las comunidades hacia Europa, la podemos encontrar en la expansión de los mongoles, además de otros motivos, por supuesto, y además también en la presencia de los turcos, unos turcos que son protagonistas indiscutibles de la historia de Europa en los siglos XV y XVI, pero que en realidad ya habían asomado por el califato abasí de Bagdad en el siglo IX, que realmente esos movimientos migratorios y el clima como un elemento más, no el único quizá, pero como un elemento más, lo tenemos desde épocas muy tempranas. Dentro de ese recorrido a cómo los factores ambientales han marcado algunos aspectos de de nuestra historia, todos, yo creo que desde la época del colegio hemos tenido noticias del fracaso de los ejércitos invasores de Rusia, cuando llegaban a ciertas zonas, no necesariamente la Siberia profunda, sino conforme se iban adelantando. Tendremos el caso, evidentemente, de Hitler y la batalla de Stalingrado, o también el fracaso, no solo por los hielos, sino también por la enorme extensión de Rusia, indudablemente, de las tropas de Napoleón en esa expansión a comienzos del siglo XIX, como en 1812 se empieza a iniciar una etapa de decadencia en donde esos hielos que veis en esta representación, indudablemente tuvieron su importancia, al margen de estrategias militares de muchos otros más motivos. Realmente yo no quiero decir que el clima sea la causa única de nada, pero sí que es un factor que en muchas ocasiones nos hemos olvidado los historiadores cuando hemos hablado de determinadas causas, lo político, lo económico, lo social, y no siempre, pero en algunas ocasiones el factor climático también ha estado detrás. Y bueno, esto, perdonadme, pero no sabía qué dibujo poner, ¿no? Yo creo que esto sería el ejemplo que si pensamos en la Edad Moderna todos recordamos la Gran Armada y bueno, posiblemente
bueno, no es quizá el dibujo mejor elegido de una página, aunque sea la ABC, que se titula Vuelta al Cole, pero que lo que pretende es hacerte una encuesta, un test de cuánto sabes de la Armada Invencible. No me preguntéis lo que saqué en este test, porque no procede ese dato. Pero indudablemente todos recordamos esa frase, que no sé si alguno la diría alguna vez, de no envié a mis barcos como era, ¿no?, a luchar contra los elementos. Bueno, por eso luego interrogaremos a los profesores de Moderna sobre estas cuestiones. Descendiendo pues a lo que sería una bibliografía, desde luego no hacer un estado de la cuestión, sino bueno, algunas obras un poco de referencia para estudiar estos temas. Este libro se convierte en un clásico que marca y que nos permite explicar grandes cuestiones, grandes sucesos, grandes acontecimientos de la historia de Europa. Y en él, entre otras muchas cosas, se habla del empeoramiento de las condiciones climáticas a partir del siglo XIV. Si remontándonos y bajando un poco hacia la Edad Media, pero luego abandonaría definitivamente la Edad Media, en torno al año 1000 teníamos una serie de condiciones climáticas, no sé si óptimas, pero sí positivas, que provocaban un aumento de la demografía, un crecimiento agrario, un crecimiento urbanístico, y que había provocado que los años comprendidos entre el 1000 y el 1300 fueran de relativa bonanza. Esto había explicado también por qué los noruegos llegaban a expandirse por Islandia o por la Greenland, la tierra verde, que era Groenlandia, que no es una tierra, no era una tierra tan congelada como la base a partir del siglo XIV. A partir del siglo XIV cambia la tendencia, y como todos sabemos, en el siglo XIV tenemos un siglo pues muy de capa caída, con la peste negra, con una grave crisis económica. Estallará ahí la guerra de los 100 años, evidentemente no por el clima, sino por otros motivos, pero tendremos una historia pues muy diferente, alejada de esa bonanza de los siglos X al XIII, que invadirá lo que será la Edad Moderna y que nos permitirá entrar, evidentemente con ciertas salvedades, en lo conocido, y hay mucha bibliografía al respecto, sobre la pequeña edad de hielo, que será como se denominará la Baja Edad Media, y como nos dice y como nos muestra ahí este autor con esta representación de Bruegel el Viejo, entrando incluso a buenos años del siglo XIX. No sé si realmente, aquí no me metí con tanta profundidad, no sé si realmente pues hay, supongo que sí, momentos de bonanza dentro de lo que es la Edad Moderna, pero lo que está claro es que así como determinados condicionantes climáticos podían explicar elementos de crisis del siglo XIV, en opinión de Geoffrey Barker, en este extraordinario pero enorme libro sobre el siglo XVII, evidentemente él está poniendo de relieve cómo tiene mucha influencia, ¿no? El siglo maldito, climas, guerras y catástrofes en el siglo XVII. Que digo, recomiendo su lectura, pero os va a llevar tiempo. En la República de Holanda fue tanta la nieve caída en marzo de 1651 que el funeral de Estado del Estatut de Guillermo II tuvo que aplazarse debido a que los dolientes no podían llegar a La Haya. Y luego la combinación de nieve derretida y una sucesión de tormentas causaron las peores inundaciones sufridas en 80 años en las regiones del litoral. Porque en definitiva el clima no solo afecta a que se expandan unos ávaros o unos mongoles, afecta a muchas esferas de la vida cotidiana. Y esto es un poco lo que yo también quería traer hoy, ¿no? O sea, despegarnos de los grandes acontecimientos y descender o acudir a algunos más pequeños. ¿Cómo encontramos o dónde encontramos los historiadores las fuentes para estudiar la historia? En muchos sitios, pero digamos, en los archivos. Bueno, ¿cuáles serían los archivos para estudiar la historia del clima? Pues en este libro recomendado por mi querido colega, el profesor Domingo Rasilla, de Wolfgang Behringer, nos dice, bueno, también dice muchas cosas, pero yo voy a decir, bueno, básicamente para estudiar la historia del clima tenemos dos grandes archivos.
El primero de ellos, el planeta Tierra. Y él lo llama así, lo pongo en cursiva porque son palabras textuales. El archivo del planeta Tierra estaría formado por pues, la información que nos da nuestro propio planeta para la construcción de la climatología histórica. Y ahí tendríamos isótopos radiactivos, análisis de sedimentos, la paleobotánica, la paleozoología, el estudio de glaciares, la termoluminiscencia, la dendrocronología, una serie de disciplinas. Y además de ello, podríamos completar con el archivo de la sociedad, que es como lo llama él. El archivo de la sociedad estaría compuesto por los registros históricos, especialmente, lógicamente, aquellos en los que se anotaba el tiempo atmosférico. La primera cuestión que cabe plantear aquí. Bueno, ¿cómo de fiables son las fuentes documentales? Porque me parece claro que la termoluminiscencia o la paleozoología nos van a dar unos datos científicos donde en principio esto va a ser lo mismo en Helsinki que en Nueva York, la conclusión a la que llegue el científico mediante determinado método. Pero, ¿cómo los documentos? Entonces ahí se abre cierto debate. Y yo traigo a colación algo que también tenemos que admitir un poco, ¿no? Que son estas palabras de otro querido colega nuestro, el profesor Juan Carlos García Codrón, en donde tiene gran parte de razón. Y tampoco lo queremos ocultar ni discutir. Y es, la principal limitación de este tipo de documentos es que, en general, privilegian lo excepcional sobre lo cotidiano. Además, estos datos dependen en su transcripción de la subjetividad del que los recogió, que por un mecanismo natural tiende a exagerar este tipo de acontecimientos. Evidentemente esto lo tenemos que tener en cuenta. Puede exagerarse la crónica que nosotros vemos de un acontecimiento si exagerando conseguimos algo a cambio. Entonces, como nos interesa conseguir algo a cambio, tendemos a la exageración. Esto es una limitación que indudablemente tenemos que tener en cuenta, no lo podemos negar. Por eso, estas fuentes inducen fácilmente a error y son pocas veces verdaderamente útiles para el historiador del clima, con el agravante de que por su propio estilo resultan muy atrayentes e incluso divertidas. Es un buen adjetivo lo de divertidas. Y no siempre resulta fácil renunciar a su inclusión en los diferentes trabajos. Yo creo que nuestro colega tiene razón, pero yo creo que él es más radical que yo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a un punto medio en donde el patrimonio documental nos puede ofertar bastantes cosas interesantes. Indudablemente, no solo sobre el clima, sino en cualquier otra cuestión, no podemos acudir a un único documento. Tendremos que acudir a muchos documentos, contrastar lo que dice uno, contrastar lo que dice otro, y en el momento que tengamos y trabajemos ese abundante volumen de documentos, podremos calibrar hasta qué punto hay uno que nos está exagerando, que nos está engañando. En definitiva, si trabajamos con uno, posiblemente tendremos estos problemas. Si trabajamos con muchos o con varios, pues ahí esto será más matizable. Dando pues por buena o admitiendo la validez del patrimonio documental, ¿cuáles son las fuentes que nos podrían acercar a la historia del clima? Pues vamos a ver tres posibles respuestas. Primer nivel de esa respuesta, las que han dicho indudablemente los grandes especialistas. Parece claro y parece evidente. Aquí tenemos a diversos autores en referencias bibliográficas que no he traído aquí, que me he puesto por no sobrecargar el PowerPoint, pero algunos son o fueron, o ya fallecido, auténticos especialistas en la cuestión. Nos estarían proponiendo, bueno, si quieres reconstruir la historia del clima, fijaos que los grandes especialistas nos dicen, acude a un documento, no, acude a una serie de documentos, y una serie que cubra años y que te permita obtener una perspectiva, que te permita contrastar, y un ámbito geográfico un poco amplio. Visitas pastorales, interrogatorios, catastros, anales. En los anales puede haber la batalla, pero también puede haber la inundación, claro. Las crónicas, anales, historias diocesanas, los ejemplos utilizados por predicadores en homilías. Estos serían, vamos a decir, las fuentes clásicas donde nosotros encontraríamos esos datos.
En un segundo nivel, algunos geógrafos, a finales quizá de los años 90, comienzos del siglo XXI, años 90, años primera década, del 2000 en adelante, propondrían otros. He destacado, hay varios, lógicamente, en todo siempre hay varios especialistas. He destacado las propuestas de Mariano Barrientos, que decía, bueno, además de las que dice todo el mundo, de las que hemos visto en la diapositiva anterior, podemos sacar datos de otro tipo de fuentes, que serían, por ejemplo, los libros de actas, los libros de acuerdos municipales, las actas de cabildos catedralicios, algo en la edad moderna súper frecuente, las rogativas para atraer la lluvia cuando no llueve, los libros de memorias. Porque yo puedo estar escribiendo aquí un acta de una reunión y a lo mejor hago notar el día que los ríos de Cantabria se estaban desbordando, por ejemplo, y lo estoy poniendo porque está sucediendo hoy 24 de enero. Y realmente la conclusión a la que llegaremos es que, y que para el que hace investigación puede ser un tanto desalentadora, pero es, los datos los tenéis en todos los documentos que os podáis imaginar. Recorred todos los archivos que os podéis imaginar, porque realmente vais a tener muchísimo más de lo que imagináis. Los libros de memorias, las crónicas, los dietarios. A partir de aquí yo voy a desarrollar, es decir, bueno, y ahora podemos llegar a un tercer nivel en donde podemos encontrar muchos más datos y muchas más referencias en muchos otros sitios, además de estos. Y vamos a hacer un recorrido por lo que serían los principales fenómenos, bueno, los principales, algunos. Vamos a empezar por las sequías. De todo tenemos mucha información en todas las épocas. Si nosotros empezamos por las sequías, tenemos absolutamente de todo, una bibliografía desbordante de sequías, de tormentas, de tempestades, que voy a decir yo en esos viajes entre Europa y América en la Edad Moderna, con todos los naufragios en la zona caribeña, no solo por piratas, sino a veces por tormentas, también en el Mediterráneo, toda la información que yo encuentro. Aquí os he puesto una simple captura de pantalla de Dialnet, en donde lo que os muestro es que yo pensaba que estaba la opción acercar, vamos a probar así, vale, pues no acercamos, no pasa nada. En donde si yo encuentro multitud de bibliografía y muchas de ellas quedaría desde luego para una conferencia absolutamente independiente, lo de las rogativas que yo os decía, las ceremonias religiosas para provocar la lluvia, para rezar en definitiva para atraer la lluvia. Sequía, son al azar, sequía primaveral en Archidona, semana de rogativas pro pluvia de 1616, rogativas pro pluvia y pro serenitate en la cuenca del Segura durante la PEH, la pequeña edad de hielo que veíamos antes. Vale, lo siguiente no lo pronuncio. A Dios en el cielo y al hombre de la tierra, la Catedral de Valencia y el ceremonial barroco pro pluvia y pro serenitate, el estudio de la sequía, etcétera, etcétera. Y tenemos muchísimos trabajos, pero además nos encontramos los datos en muchos documentos donde a lo mejor pensaríamos no encontrar. Me voy un poco al siglo XV y no lanzo aquí el siglo XV que era Edad Media o Edad Moderna, porque por eso ya se sirve la pelea y yo ya me puedo ir, ¿no? Pero me meto ya en el siglo XV y me encuentro aquí una serie de albaranes. Un albarán es tan solo lo que hoy en día sería un recibo. Es decir, cuando a mí me deben un dinero y me pagan una cantidad, yo hago un recibo. Pues entonces lo mismo. No tiene tanto el sentido de albarán como hoy en día que nos entregan una mercancía y ahí está el albarán. No, sino un albarán sería equivalente a un recibo. Y un recibo, claro, pues no vas a encontrar en teoría nada, sino simplemente he recibido 300 maravedíes o 300 sueldos o lo que sea que me debías. Soy de ti bien pagado. Si nosotros nos metemos en los millones de albaranes que hay, podemos encontrar muchas veces que se nos cuelan detalles muy interesantes. No sé si leer de aquí o leer de allá, pero como parece que lo veo mejor aquí. Aquí tenemos un par de los años 40, 1439, 40, 41, de esa franja en Teruel. Son dos localidades de la provincia de Teruel. Y
Estas localidades que pertenecían entonces a la comunidad de aldeas de Daroca, que es una localidad de la provincia de Zaragoza, lo que están haciendo es recibir una ayuda porque no habían podido hacer unos determinados pagos. Una historia económica, y diríamos, bueno, este documento sirve para historia económica. Y dice, yo soy bien pagado, miro rápido, yo soy bien pagado de los 300 sueldos, dineros jaqueses, buena moneda, porque esto es un recibo, me has pagado, lo certifico, 300 sueldos, dineros jaqueses, buena moneda, corrible en Aragón, los cuales al dito lugar fueron proveídos por vía de suplicación en plega general, últimamente fecha en el lugar de Romanos, que es otra localidad, clamada de San Miguel, en ayuda de la pecha, la cual buenamente no podíamos pagar por la grandísima, pone secua, de 5 años en aquel continuada. Es decir, nos está hablando de que hay una sequía de 5 años. Pero insisto, claro, no debemos quedarnos ahí porque podría ser algo anecdótico. Vamos a buscar algún albarán más a ver si esto... Y entonces es cuando nosotros ampliamos esa vista y empezamos a encontrar más ejemplos. Si el de arriba es, creo, porque he cortado las fechas, no, salía muy pequeños, de 1441, el de abajo es de más o menos, me parece la misma época, 1439 o parece que va entonces. Es un poco más difícil de leer, pero nos viene a decir lo mismo. El concejo de Vistabella tampoco podía pagar, porque la sequía continuada había provocado que no salieran las cosechas adelante, etc., ¿no? Y en el recibo nos encontramos, van a saber 100 sueldos dineros jaqueses, que he recibido como ayuda de la comunidad para que puedas pagar, los cuales la dicha comunidad mandó dar al dicho lugar por vía de suplicación en ayuda de la pecha, y tenemos lo mismo, porque somos maltratados. ¿Y por qué somos maltratados? Así, por razón de la, y aquí no, ha hecho una cosa mixta entre una R y una S, se le ha ido mucho la mano, pero es una secua como por disminución de los vecinos del dito lugar por causa de las muertes. Ciertamente no asegura que esas muertes fueran por la sequía, pudieron ser por otra circunstancia, pero de alguna manera cuando tú en el mismo documento tienes la sequía, tienes las muertes y tienes otros documentos, tienes otros documentos, otros albares, documentos donde en principio no encontraría nada, donde el igual algoritmo decía, y busca, porque yo no lo he visto, y buscan albaranes que allí encontrarás. En estos documentos que, bueno, nadie sospecha que a lo mejor pueda tener datos, pues los puede encontrar. Ahora vamos a ver, como nos decía en el colegio, al año en el que comienza oficialmente la Edad Moderna, que es 1492, a no ser que sea de otras partes, que tiran 1453, ¿no? Pero nosotros en el colegio, a mí por lo menos, en 1492. Perfecto. ¿Se ha escrito algún libro? ¿Vosotros pensáis que se ha escrito algún libro sobre 1492? Voy a decir un comentario otro día, como nos pongamos encima de esta mesa hay que comprar 7 mesas más, ¿no? Y vamos a echar aquí en esta mesa virtual unos cuantos. Pero es que esto no hace falta, solamente tengo que teclees en un catálogo, en cualquiera. Pues si hay un catálogo, es que hay muchísimo. 1492, vamos, te puedes enterrar en la cantidad de libros que salen. Y muchos clásicos. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Luego ya los profesores juzgarán, este es mejor, esto sí que ya no lo sé, ¿no? Pero tengo muchos para informarme de esto. Bueno, luego arriba para casa, de profesores míos de la Universidad de Zaragoza. Tengo multitud de libros para informarme sobre 1492. ¿Y qué sucedió en 1492? Pues estamos rodeados de especialistas de moderna, no voy a hacer esta pregunta, ¿no? Pero el Reino de Granada, el descubrimiento de América y la sequía. Aunque la sequía no aparece a lo mejor tanto en estos libros. No pasa nada, para eso somos nosotros buenos investigadores que la sacamos y descubrimos este documento de 1492. Si alguien se anima a leer, no tiene más que levantar la mano, muy gustosamente, yo le cedo la palabra. A ver, no hay
hay nadie que se anime. Vamos a tener que empezar a suspender a esta gente. Bueno, pues esto es un enfrentamiento. ¿Hay un espontáneo en la sala? Esto es un enfrentamiento entre estas localidades riojanas que a lo mejor Franco Cardini no conoce. Hombre, no lo va a conocer todo, ¿no? Pero un enfrentamiento entre Marsella y Viñega de arriba, Viñega de Suso, en el documento que Suso es igual a arriba, es lo que dice, sabíamos, esto tiene una esto muy torcida, pero bueno, sabíamos cuán notoria, la testa está también mal, cuán notoria fue la seca de aguas, de hierbas, con Y, que hubo el gran daño que los ganados recibieron. ¿Cómo se...? Y cómo... Voy a correr un poco porque tengo aquí un demasiado documento. Y cómo, dice, las cabezas de ganado han bajado. ¿Cómo afecta? Y dice que de 35.000 cabezas de ganado, esto se ha venido a reducir a 12.000. Dice, de 35.000 a 12.000 por la sequía. Estas serían quizás las cuestiones que lo que decía el profesor García Codrón, diría, bueno, mira un poco más, porque a lo mejor de 35.000 había bajado a 20.000, pero el documento te cuenta 12.000 porque busca algo. Esta sería quizá, efectivamente, la cuestión de decir, bueno, no existe, no sé si existe la fuente perfecta donde, no, sin ninguna duda lo dice. Bueno, esto puede ser una limitación del patrimonio documental. Pero fijaos, ya tenéis una cosa más para añadir a 1492, que había cierta sequía, ¿no? en Castilla, no sé si en toda Castilla. Ahora ya habría que acudir, como no, a la bibliografía. No obstante, lo más habitual en la edad moderna van a ser, como yo decía, esas rogativas que encontramos muchísimas, y si alguno ha leído de este tema, por favor, luego que tome la palabra y que nos cuente porque tiene muchísimo. Y algunos implican pues, al propio rey aprobando la existencia, o sea, de la creación de esas rogativas, ¿no? El rey, ilustrísimo duque, primo, mi virrey, lugarteniente y capitán general, los temporales secos que corrían y el cuidado con que tenías la cosecha de este año, fue muy acertado acudir a Dios, y por lo tanto, ya que habéis acudido a Dios o queréis acudir a Dios para que solucione el problema de los temporales secos, pues doy mi visto bueno. Mediante esta Real Cédula 1608 Felipe III, doy mi visto bueno al asunto. Y evidentemente la enorme ventaja que tienen aquí los archivos españoles, pues es la historia de España durante la Edad Moderna y cómo llegamos a todos los sitios, no, pero a muchos, y como en nuestros dominios nunca se pone el sol, pues podemos obtener información de muchos puntos del planeta. Eso es una ventaja, ¿no? El Archivo General de Indias, pues esto es un tesoro de la humanidad, con los documentos que tiene uno de todo el planeta, de todas las épocas. Como sabéis, Estados Unidos en el siglo XVIII, hay muchísima información sobre todo. Viene a ser lo mismo, el arzobispo de Manila aquí se está quejando de desavenencias con la audiencia. Esto será una de las enseñanzas o de las ideas que yo diré al final. No os quedéis solo con los resúmenes de las regestas, no os quedéis solo con el resumen de pares. Porque si yo leo aquí carta del arzobispo de Manila informando sobre desavenencias con la audiencia, además de que la regesta es un poco pobre, porque tampoco te dice que desavenencias, y a lo mejor con 2 palabras más podría haber aclarado un poco más, en ningún momento te cuenta muchas más cosas que están cuando tú lees el documento. Aquí sí que os animaréis a leer, ¿no? Aquí, el año pasado, de 737, habiéndose experimentado una total falta de agua, determinó se lo dejo a los expertos, de Manila hacer una rogativa sacando en procesión al Santo Cristo del tesoro de la misericordia, sacamos al Cristo para la lluvia por la total falta de agua. Fijaos, ya tengo ejemplos de La Rioja,
y tengo ejemplos de mañana, tengo ejemplos pues para que la conferencia se hubiera titulado solo sequías, tengo muchísimos. Vamos a cambiar de fenómeno. Las inundaciones, riadas, sería el efecto contrario, tan negativo es la falta de agua como la sobreabundancia de agua. Y como os decía, lo estamos viendo ayer y hoy mismo en Cantabria, ¿no? ¿Cuál es la principal consecuencia? El fenómeno por el que esto sucede, bueno, esto sí que a mí se me escapa, ¿no? Yo no soy especialista en climatología, pero sí, bueno, como ese patrimonio documental nos indica muchas cuestiones sobre esto. ¿Y cuál es la principal consecuencia? La modificación y destrucción del paisaje. Esto interesa a cualquiera que estudie el paisaje. Esto interesa a cualquiera que estudie la economía, a cualquiera que estudie la sociedad. Pero ya no solo el clima, sino a cualquiera que estudie muchos aspectos. ¿Y qué provoca una inundación o qué provoca una riada? Anecdóticamente os diré que casi la animación a última hora de mi intervención, cuando yo iba a cruzar el Mesaya y viendo aquí y me han cerrado el puente y he tenido que buscar una ruta alternativa y no sé por qué carretera he ido, por lo menos he llegado, ¿no? Pero podría haber sido una de las consecuencias para añadir en el PowerPoint. Los caminos, los campos anegados, las cosechas perdidas, con absolutamente todo lo que ello implica, el derribo de casas, el derribo de puentes, el derribo de caminos. ¿En qué tipo de documentación me encuentro yo? Datos sobre inundaciones riadas. En muchos. Es que la respuesta siempre es en muchos. Pero, fijaos, podríamos encontrar dos, en realidad no son dos, grandes grupos. Aquellos que informan de la situación y aquellos en los que se pide algo. Y por cierto, muchas veces vistos. Porque muchas veces informas para pedir, indudablemente, ¿no? A partir de aquí, por ejemplo, memoriales. Un memorial es muy genérico. O sea, un memorial tú puedes pedir un montón de cosas. Un memorial puede ser los abajo firmantes exponemos que el profesor no cumple la guía docente. Y tendría esta forma. Porque sería un texto y ahí aparecen unos señores firmando. Es decir, a veces en la facultad recibimos vuestros memoriales. Esto es lo mismo, ¿no? Es decir, y aquí tenemos a unas personas que están pidiendo algo. En este caso, el convento de Nuestra Señora de Nogales sobre una riada que ha sucedido en Manganeses de la Polvorosa. ¿Por qué le dicen memorial? Espera, Carlos, eso ya luego lo hablamos si quieres. Y si nosotros centramos un poco más lo que estábamos viendo antes, dice: el abad, monjes y conventos de este su monasterio de Nuestra Señora de Nogales, besamos las manos de vuestra excelencia y le hacemos saber cómo en estos días pasados las crecientes de los ríos fuesen tan grandes, hicieron mucho estrago y daño en el lugar de Manganeses, jurisdicción de Benavente, en que llevaron muchas casas. Esto que destruyeron otras de aquel pueblo, las cuales se querrían ahora volver a ver en otro sitio. Es decir, pedimos autorización para poder levantar las casas en otro sitio, porque en definitiva estaban aquí y el río se las ha llevado. Y ese es el sentido de esa petición. Y en definitiva, las inundaciones son muy frecuentes y en algunos sitios bastante. Si os fijáis en esta referencia, que es muy largo, pues, es un expediente, por eso es largo. Bueno, también expedientes cortos. Expediente relativo a las obras proyectadas en la provincia de Gerona para prevenir las avenidas de estos ríos catalanes de los años. ¿Y cuándo hubo riadas? 1728, 1732, 1733, de 38 al 44 seguidas. Puede uno apostar toda su fortuna que va a haber una inundación o una riada, porque la frecuencia es muy recurrente. En 1745 parece que se iban, o por lo menos, o si se produjo, no tuvo tanta incidencia y no se reflejó. 1746, 1747. Estamos hablando de no una cosa aislada, sino algo muy, muy frecuente. Y supongo que en algunas zonas, por los motivos que sean, más que en otro. Bueno. En ocasiones, en el documento se pide, ¿recordáis ese
especie de hoja de firmas que estaban ahí, ¿no? Y en otras ocasiones simplemente se informa, e informa el administrador al marqués correspondiente, al noble correspondiente, y ese informe sirve, o sea, si yo le hago un análisis diplomático, pues a lo mejor solo me encuentro que le está contando cosas. Claro, lo que le está contando seguramente es que en breve le van a pedir, pero le está contando, se le está anticipando, ¿no? Aquí tenemos un informe de este administrador del marqués de Castromonte, perdón, sí, este administrador que le informa al marqués y le dice: marqués, le voy a contar lo que ha sucedido aquí en un desbordamiento del río Esteban. Y esto se le comenta aquí. No puedo menos, aunque con harto el sense está repetido, sentimiento, manifestar a vuestra excelencia las desgracias acaecidas en esta ciudad y lugares inmediatos. En esto es por el aumento de agua que tomaron sus ríos y el Esgueva en particular. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha quedado todo arruinado. Pues ha quedado arruinados todos los puentes por donde pasaba, que eran fuertísimos. Muchos hundimientos en las calles y arruinadas, y que están para arruinarse más de 300 casas. Pero no ha tocado nada a las de vuestra excelencia, por hallarse en distintos sitios. Yo me imagino que al marqués, perfecto, problema solucionado. No lo sé. A lo mejor era un marqués mejor, que no lo sé, ¿no? Pero me figura que el marqués ya diría: bueno, ya me relajo. Hasta el momento estaría nervioso, pero luego ya me relajo, ¿no? El agua, es que claro, insisto, también se podría hacer una conferencia solo de inundaciones. El agua, cuando pasa a forma sólida, cuando se hiela, causa multitud de estragos, lógicamente. Multitud de estragos en esas cosechas que se pierden. Y bueno, pues esto también, ¿no? Explica la historia económica o la historia de determinadas comunidades. No, mira, es que la cosecha ha sucedido, y explica comportamientos sociales, porque claro, indudablemente en el momento en que se me ha perdido la cosecha es que no voy a poder pagar las rentas en el PIDES, por lo tanto voy a tener que relacionarme de alguna forma con el poder para solicitar una reducción, una exención. A veces la exención es más complicada, pero bueno. Y aquí tenemos, estos son multitud de ejemplos de los que hay. Juan de la Espada y consortes vecinos y labradores de la villa de Mirabel, en la presencia de, con el mayor respeto, dicen que los suplicantes son arrendadores de este determinado lugar con obligación de pagar 230 fanegas de trigo enterrado a la casa del presente año de 1776, y con motivo de la pérdida que experimentaron en dicho sembrado a causa de unos fuertes hielos, no podemos pagar, por lo tanto solicitamos esa reducción. Es decir, el fenómeno, la inclemencia, bueno, esto viene luego, pero la inclemencia meteorológica se nos cuela en el documento. Y si estamos estudiando historia social, económica y tal, el documento lo dice, pero si estamos estudiando esto, nos sentamos, sobre todo, si decimos, bueno, vamos a hacerlo con calma, en vez de solo con regestas, vamos a hacerlo con calma y vamos a sentarnos y vamos a escudriñar bien esos documentos, empezamos a encontrarnos, claro, mucha información. El agua destruye cuando viene con fuerza, el agua destruye cuando se congela, el agua destruye cuando se producen tormentas. Y qué duda cabe que en una zona más que en otras, y tormentas que entramos ya en una especie de bucle donde los documentos realmente son ya iguales a los que hemos visto y causan las mismas destrucciones que habíamos visto en los casos anteriores. Esto sabrán que está muy pixelado, ¿no? Pero se trata de los efectos de una tormenta en Puerto Rico. El rey, titulación y dirección. Bueno, no quiero ser pesado con esto. Nuestro gobernador y oficiales de la isla de San Juan, Blas de, se ve muy mal, Villesante, nuestro THR es el tesorero, no sé, de la dicha isla y en nombre de la ciudad de Puerto Rico, me hizo relación que a 4 días del mes de octubre, que se me faltaron, hubo pasado, bueno, da igual, llovió tanto e hizo tan gran tormenta en la dicha isla que derribó esa R mayúscula para el sonido fuerte que tenéis aquí,
derribó muchas casas de la dicha ciudad y la iglesia mayor de ella, y llevó todas las haciendas en la mayor, los efectos destructivos de ese agua cuando viene, como viene, y vuelve a ser recordada. Y en cualquier momento no, pero en muchos insospechados nos encontramos esas inclemencias meteorológicas, que yo os decía aquí, ¿no? La inclemencia meteorológica se asoma a cualquier documento. Empiezo ya la parte dirigida, bueno, a los alumnos, con mi idea de decir, bueno, a meterles unas ideas en la cabeza. La inclemencia meteorológica se asoma a cualquier documento donde menos esperamos encontrar datos. Aquí tenemos una carta de Enrique VII de Inglaterra a los, tutores, no sé cómo decirlo, aunque el documento lo pone, de la infanta Catalina, que iba a ir a Inglaterra en estos momentos a casarse con el infante Arturo. Luego ya sabéis que se muere y acaba con Enrique VIII, pero en estos momentos, estos 1501, todavía continúa, ¿no? Y dice Enrique, por la gracia de Dios, esto ya está en latín, con lo cual nos complica un poquito más la vida, a lo mejor. Otra dificultad que tenemos que vencer, y básicamente lo que viene a decir es, ¿qué pasa? ¿Por qué no viene la infanta? Y básicamente lo que pasa es que yendo para allá, había habido una tormenta y eso había obligado que la embarcación se desviara a otro sitio, que no recuerdo ahora cuál es, ¿no? En su momento leí un momento, había ido a otro sitio y ya estaba el rey de Inglaterra un poco nervioso y dice, bueno, pues ya vamos nosotros con los barcos a rescatar a la infanta. No sé si tenía miedo de que volviera para atrás o qué, pero lo cierto es que es esto. Y la cuestión, que lo tenemos aquí, ¿no? De vive el tono, la fuerza de los vientos. Maris, el mar. Y vale, porque las palabras son más difíciles, pero ha hecho que retrocedamos al puerto, etcétera, y nos va contando la historia, ¿no? Y a partir de aquí, ese clima o esa inclemencia meteorológica se nos cuela en muchos aspectos de la vida cotidiana. Yo realmente no hago aquí más que cada diapositiva es una tesis doctoral para todos los que se animen, ¿vale? Entonces, se nos cuela en muchos aspectos. Un capitán, el capitán Desiderio de Figueroa, que cruzando el estrecho de Magallanes, muere por una tormenta. Al embocar del estrecho de Magallanes con una tormenta, se sorbió la mar, la dicha nao, rasgada, se sorbió la mar, la dicha nao, y en ella pereció el dicho capitán Desiderio de Figueroa, dejando en la villa de Bornos, que es una localidad de Cádiz, a su mujer, doña María de León Mosa, con 2 hijos y una hija de tierna edad, con gran pobreza y desamparo. Suplica a vuestra majestad el dicho, no sé, como curador de la madre y de los hijos huérfanos, se sirva mandar pagarles lo corrido del dicho salario en 15 meses. Y no solo ya, bueno, que se me ha hundido se me ha helado la cosecha, sino que no es solo las consecuencias que sufre el capitán del barco, sino cómo esto se extiende a su familia, se solicitan una serie de medidas, etcétera, para la compensación, ¿no?, de los años sufridos. Nos queda aquí un poco, ¿eh? Vamos a pasar a otra cuestión, que es una tormenta. No es solo agua lloviendo, ¿no? Cuando me escuchan mis colegas climatólogos, una tormenta puede ser también aire. Y aquí tenemos el viento, ¿no? Y insisto, esto es un documento de viento, como podría haber habido, pues eso, una tesis doctoral sobre el viento en la historia y los efectos en la historia. Aquí tenemos a un ejército que estaba en un sitio, en el campo, yo creo que aquí pone Cruchispín, pero la verdad es que no soy capaz de saber qué es este Cruchispín. Y dice, bueno, mire, las 30 o 40 tiendas que vuestra excelencia pide por haber despedazado el impetuoso viento las que tenía. Insisto, de nuevo estamos ahí los historiadores. Y la batalla la perdieron porque los otros estaban mejor organizados. Pues muchos historiadores de la iban por el norte, por el sur. Bueno, a lo mejor la perdieron porque el viento les destrozó las tiendas y no contaban con ello. En fin,
el clima yo creo que no es la única razón de nada, pero sí que es un factor que muchas veces los historiadores hemos tendido a ignorar. Y luego pasamos, ya para ir concluyendo, a la sección que yo creo que ya he ido resaltando. Los datos aparecen donde menos te los veas. Esto sería la intervención, ¿no? O el título de la última parte. Por ejemplo, en un papel. Ahora bien, este papel, ¿qué fiabilidad tiene? ¿Qué contexto? Claro, nos metemos en otros problemas. Claro. Aquí tenemos un papel de las que se custodia, se guarda en el archivo histórico de la nobleza, dice relación de sucesos ocurridos en Jamaica. Y no sé si esto lo he puesto para que se pueda ampliar, según la chuleta, ¿sí? Mejor así, ¿no? Mejor así. Y la verdad es que esto es terrible. Las novedades que se han adquirido en este reino... Mire, le voy a contar lo que pasa en Jamaica. Que en la isla de Jamaica, sus naturales quemaron públicamente la estatua de su santidad, a 12 de mayo. Y por el mes de junio se levantó tal borrasca, saliendo el mar fuera de sus límites, que anegó toda la isla, de calidad que en la ciudad y puerto están hoy dando fondo las naves, ¿será, no? Los navíos, correcto. En siete brazas de agua. Llegó hasta la fundación de los españoles llamada Santiago. Siguióse un temblor de tierra con un incendio de fuego, que el mar, vamos, aquí pasó de todo. Pero bueno, si ha habido un maremoto por un movimiento de placas tectónicas, puede ser un desastre eso, ¿no? Y claro, aquí el historiador dice, bueno, necesito mirar algún documento más, un poco para salir un poco de dudas, porque hombre, esto, a ver, aquí la crónica está un poco, pues, por supuesto que es perfectamente real, pero era lo que yo decía, claro que evidentemente el patrimonio documental pues puede tener algún problemilla, ¿no? Seguimos en la sección. Las noticias aparecen donde menos te lo esperas. Aquí tenemos un libro registro de la Universidad de Alcalá con las faltas de asistencia de los catedráticos. Y dice, bueno, vamos a reflejar aquí cuando el profesor no viene a clase. Y dice, y que sea las normativas, chicos, han existido desde siempre. Dice, libro registro en la sección de alcance de contenido, como veis, su área de alcance de contenido, libro registro en donde consta el nombre del titular o sustituto, número de hojas que faltó a clase, número de horas que faltó a clase y multas que le fueron impuestas. Aquí es imposible que aparezca nada sobre el tema que nos interesa. Siguiente. Porque claro, muchas veces bueno, funcionamos por regestas. Esto aquí no hay nada, ¿no? Y si encima nos ponemos a mirar, pues es verdad, ¿no? Porque aquí dice, bueno, mayo de 704, junio de 704, agosto de 704. Aquí nos está hablando de el doctor Ríos. Pero esto es lo mismo que se dice. Ha faltado el doctor Saulo y le ha cubierto la doctora Virginia, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí no hay nada que nos interese. Hasta que llegamos a la página 395, me parece que es, en donde ya hay un cambio de tercio, porque el libro, si os fijáis, el registro, porque es un registro, cubre 1693, 1737. Luego supongo que o se deja de registrar, o se registra en otro sitio, lo que sé. Es decir, no termina el registro, y ya pasamos a 1750, que es lo típico. Y bueno, necesito una libreta para apuntar algo. Mira, aquí tengo hojas disponibles. Pues voy a empezar a anotar. El 17 de octubre de 1750 hay sequía y vamos a sacar aquí, vamos a hacer la procesión para ver si llueve, y la primera vez no llovió, pero luego se sacó una segunda vez y sí que llovió. En la ficha
no nos aparece esto. En la ficha nos aparece de qué va el registro, qué asuntos hay en ese registro. Pero luego cuando tú ojeas en los dos sentidos, pasas hojas y ojeas y miras y miras la documentación, pues donde menos te lo esperas te encuentras muchas cosas. Conclusiones dirigidas a los estudiantes con la recomendación, insisto, de que hagan caso a los profesores del máster, ¿eh? No, pero bueno, si no puedo ayudar en algo. Además de las fuentes más conocidas, muchas, muy inexploradas, nos permiten acercarnos al tema. Por supuesto las que decían los maestros, por supuesto los anales, las crónicas, por supuesto, eso yo no lo he puesto en tela de juicio. Pero el documento dices, bueno, esto es un registro, claro, esto conduce a que entonces no acabo nunca la tesis, porque si tengo que mirar tantas cosas, bien, un equilibrio, ¿no? Pero a lo que iba, además de las fuentes más conocidas, en albaranes, en registros, en simples hojas de papel, donde se trata multitud de temas, podemos acercarnos en muchas más cuestiones. Este es el mensaje nada subliminal porque resalta mayúsculas, ¿no? Los datos aparecen donde menos se esperan. No nos conformemos con resúmenes y regestas. Esto implica un mensaje oculto. Con la paleografía de primero no tenemos suficiente, ¿vale? Vamos a aprender un poco más porque estaremos haciendo nuestra tesis sobre Edad Media, sobre Edad Moderna y efectivamente no se destacado incluso sobre Edad Contemporánea y vamos a irnos muy limitados, como no hayamos, hombre, todo se aprende, también hay que decirlo, pero como no estemos manejándonos con esas letras, vamos muy reducidos si solo trabajamos con datos de regestas o con datos de otros, que también, pero indudablemente quedan un paso más. Y evidentemente la capacidad crítica. La capacidad crítica es necesaria, es decir, y a veces es difícil, y uno puede pensar una cosa y otra, por supuesto. Necesidad también de enjuiciar los documentos, de contrastar los datos, de calibrar posibles exageraciones. Esta es la línea que yo le admito 100% lo que decía el profesor García Corrón y otros. Es decir, cuidado, a veces no son muy fiables, bueno, por supuesto. De calibrar posibles exageraciones, de percatarse de posibles adulteraciones. Y nada, muchas gracias, que yo lo que os he comentado es solo un 10% de todo lo que hay. Porque si os fijáis he hecho, ya que no he tenido tiempo, porque mis colegas me avisaron ya en septiembre. Pero bueno, he tenido mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Preparar la conferencia a través de pares, como habéis podido ver. Pero pares no es más que un 10%. Porque hay archivos históricos provinciales, archivos diocesanos, tenéis archivos digitalizados, archivos municipales, en donde realmente sí que podéis, si queréis, encontrar documentación que os lleve mucho tiempo. Que vuestro director os dirá, venga, entrega la tesis ya, por lo tanto tenéis que buscar el equilibrio. Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Y si quiere decir con respecto a lo del memorial, Carlos, que me has pillado, entonces ya te lo miraré, no sé exactamente por qué se llama memorial, es que he tenido muy mala semana, perdóname, ¿no? Pero ya te escribo, me comprometo a escribirte un email y te mando algún artículo, eso sí, cuando acabes los exámenes, que ahora no estamos para leer bibliografía adicional, ¿vale? Muchas gracias.